Saludos, bendición y vida eterna. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo pastor Wilbur Anach González. Supuestamente a esta hora ya debía haber terminado el mensaje de hoy, pero recién ayer cambió la hora. Y aunque mi computadora se actualiza automáticamente en el horario, estaba aquí en este espacio de la casa y tengo ahí al frente un reloj de pared grande, y como no lo había actualizado, pues el reloj tiene ahora las 11:35, es decir, de acuerdo al cambio de horario, pues aquí el reloj tiene las 11:35, pero en realidad ya son pasadas las 12. Bueno, voy a actualizar ahora el reloj de pulsera. Bien, como habitualmente hago, alabado sea el Señor, como habitualmente hago en este horario, estoy trayendo una palabra de Dios, una palabra de revelación para edificar a la iglesia. La Biblia dice que somos llamados para conducir a las naciones a la obediencia de la fe en Cristo. Entonces, mi propósito al hacer estos videos es discipular, capacitar, preparar, y bueno, y no digo enviar, porque ya para enviar se supone que tiene que ser alguien que esté vinculado directamente ya bajo nuestro propio trabajo, ¿no? Hay un dicho en mi país que dice: el que invita paga. Y cuando nosotros tenemos personas bajo nuestra cobertura, bajo nuestra paternidad, bajo nuestra supervisión y cuidado, pues en ello va implicado algo más que decirle ve y comienza, ¿no? Hay compromisos mayores. Entonces nada, de bendición y vida eterna, a través de este medio, el propósito mío es divulgar la palabra de Dios. Estoy orando para que el Espíritu Santo levante una generación de hijos e hijas de Dios con verdadera identidad. Gente que de verdad pueda provocar un cambio a nivel personal primeramente y pueda impactar, pueda influenciar, que es el tema de hoy. Puede influenciar a otros por medio de una revelación divina, la revelación divina de Dios. Y así pues el reino de Dios puede establecerse. Vamos a pasar invitaciones acá. El reino de Dios puede establecerse, como dice Mateo 24, y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones para testimonio de ellas, de las naciones, y entonces vendrá el fin. Alabado sea el nombre del Señor, bendición y vida eterna. Este tema que quiero compartir hoy sobre la autoridad del creyente y la influencia, yo sé que va a ser de bendición para todo aquel que logre conectarse o el que logre ver el video después, porque por medio de la palabra de Dios vamos a estar entendiendo qué cosa es un liderazgo genuino. Y todos hemos sido llamados al liderazgo. Cuando se habla de liderazgo se piensa, generalmente este término se usa en la iglesia, y se piensa que liderazgo pues es aquella posición que ostenta un líder que esté de tiempo completo, que esté predicando de tiempo completo, sirviendo al Señor como pastor, como ministro, en el área que sea. Pero en realidad no es así.
El liderazgo es algo con lo que nosotros venimos a este mundo. Tenemos que recordar que nosotros somos imagen de Dios y como criaturas hechas por Dios, nosotros cargamos en nuestro espíritu, nosotros cargamos a nivel de nuestro espíritu un rango de autoridad. Asimismo, un rango de autoridad, y para eso es que venimos al mundo, para ejercer esa autoridad. Ahora bien, ¿qué cosa es la autoridad? La autoridad es una titulación que se le otorga a alguien para que pueda ejercer y representar en el más comprensivo de los conceptos referente a la Biblia. Cuando se habla de la autoridad de Dios en la vida de una persona, y cuando alguien ha sido investido de esa autoridad, se refiere una titulación que se le otorga a una persona, que se le va a otorgar a alguien para que pueda ejercer gobierno. Bien. Esto es en el sentido bíblico, ¿no? En el sentido general, la autoridad, pues todos sabemos lo que es la autoridad. Son aquellas personas que también son investidas de una titulación, les es otorgado un derecho o una posibilidad para ejercer gobierno. Y de esta manera nosotros podemos entender que Dios, como dice el libro de los Romanos capítulo 13, Dios es el autor de toda autoridad. Dice, toda autoridad ha sido puesta por Dios. Por supuesto, aunque dice la Biblia que toda autoridad ha sido puesta por Dios, esto se entiende desde el punto de vista que Dios ha establecido las autoridades en principio. O sea, es Dios el que establece el principio de la autoridad para el hombre. Pero evidentemente Dios no pondrá en autoridad a un hombre o a una mujer que se conviertan en una maldición para aquellas personas que estén bajo su administración. Eso es imposible. Dios no pone a un gobernante comunista, porque el comunismo es oposición a Dios. O sea, sería ilógico que Dios pusiera un gobernante que en su filosofía de creencia fuera radicalmente opuesto a Dios. Eso no es así realmente. O sea, no es Dios quien pone un mal gobierno, o no es Dios quien pone a un mal gobernante. Sencillamente Dios establece la autoridad como un principio. Ahora, el que ejerce la autoridad, la persona que ejerce la autoridad va a ser responsable en todos los sentidos de en qué forma tenga la capacidad, la intención y el corazón de ejercer esa autoridad de la cual ha sido investido. Se ha visto cancilleres, funcionarios de un gobierno que son investidos de autoridad, pero que por su mal trabajo esa autoridad les es retirada. Y en fin, en el concepto de autoridad secularmente entendemos eso. Como también hablo entonces de lo que es dentro del concepto bíblico. Autoridad es la persona que es puesta para ejercer un gobierno. Un pastor es una autoridad. Un líder que esté establecido y reconocido en la iglesia también es una autoridad, sea apóstol, profeta, evangelista, todos los que ministran, todos los que son puestos al frente de personas para ejercer el gobierno de Dios. Bien, ahora, desde esos dos puntos de vista, autoridad o liderazgo secular y autoridad o liderazgo eclesiástico o dentro de la iglesia. Pero en un sentido general, ya que el hombre es imagen y creación de Dios, el hombre tiene la capacidad, el hombre tiene por naturaleza el instinto de ejercer autoridad sobre las cosas que están a su alrededor, que en cierta medida le van a quedar bajo su control o bajo su uso. Un niño ya desde que comienza a decir mamá, papá, desde que comienza a dar los primeros pasos, va ocupando sentido de pertenencia,
cuando a ese niño le regalan un juguete, un juguetito, él sabe que ese juguetito es de él y que él tiene autoridad sobre ese juguete. Si usted tiene a su niño en, ¿cómo se le llama?, en la cuna, que es la pequeña camita donde se pone el niño cuando está bien pequeño, y usted le pone un juguetito allí en su cunita, ese niño va a comenzar a desarrollarse y ese niño va a comenzar a desarrollar su capacidad de hablar, de pensar, de ver, pero él va a tener el sentido de pertenencia. Él va a saber que ese juguetito que está ahí en la cuna le pertenece, que es propiedad de él. Y así a lo largo de toda la vida, las personas crecen y en la medida que pues van incorporándose a la vida y haciéndose participantes de esa gran interacción de la cadena humana, cada cual va ejerciendo el derecho de posesión, de tener, y evidentemente sobre lo que usted posee, pues usted gobierna. Entonces, según la Biblia, ¿cuál es realmente el verdadero propósito de Dios respecto de la autoridad en la vida, en todos los sentidos? Bueno, Jesucristo en una ocasión dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El mejor, el más grande, el más poderoso y eficaz modelo de liderazgo o de autoridad que nosotros tenemos, nos lo dejó Cristo. Entonces, nosotros tenemos que entender que para nosotros poder, en la vida personal, en el hogar, en nuestra relación con nuestros semejantes, en el plano personal y en el plano común, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, si nosotros queremos tener un liderazgo exitoso, porque el éxito tenemos que medirlo, a diferencia de cómo las personas que no conocen a Dios miden el éxito tenemos que medirlo como los resultados que nosotros tengamos en esta vida y los resultados que nosotros vamos a tener en la vida eterna. O sea, de un liderazgo correcto, el liderazgo correcto es aquel que como resultado trae éxito en esta vida y ese éxito tiene una prolongación a la vida eterna. Porque el apóstol Pablo lo dijo bien claro: cada cual va a recibir según sus obras mientras estuvo en la tierra. O sea, el liderazgo correcto es aquel, a diferencia del éxito que tienen las personas del mundo, el liderazgo correcto es aquel que tiene logros, éxito en la vida terrenal y que trasciende y que tendrá éxito en la vida eterna. Entonces, el mejor modelo de liderazgo que nosotros tenemos es la persona de Jesús. Volviendo al concepto de la autoridad. Por cierto, Jesús en una ocasión le dice a los apóstoles: los gobernantes se enseñorean sobre las naciones. Los gobernantes se hacen señores sobre las naciones de la tierra. Dijo Jesús: no sea así con ustedes. ¿Estamos oyendo, hermano? Los gobernantes, estamos viendo que eso es un modelo de liderazgo y de autoridad incorrecto. Jesús dice: los gobernantes de las naciones se enseñorean de las naciones para su propio provecho, para sacarle ganancia. Dice: no así con vosotros, sino que el que quiera ser grande, el que quiera tener un liderazgo exitoso entre ustedes, no se haga como el que manda, sino como el que sirve. ¡Wow! Pero nuestra naturaleza humana es totalmente incompetente para poder nosotros llegar a, por nuestra libre y espontánea voluntad, tener la motivación de la humildad de realizar un liderazgo de ese tipo. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos tener la ayuda, la dirección y el poder del Espíritu Santo para poder desarrollar un liderazgo exitoso. ¿Por qué motivo? Porque a nadie, usted le pregunta a cualquiera, al más espiritual de todos nosotros, ¿a cuál de ustedes les gusta en su naturaleza humana ser gobernado,
ser dirigido por otro, ¿a cuál de ustedes entiende como liderazgo realmente o ejercer autoridad y gobierno de parte de Dios? ¿Quién de ustedes lo entiende como un ejercicio de servicio? A casi ninguno nos gusta, a casi ninguno nos resulta atractivo. Estoy mirando para acá porque estoy etiquetando. A casi ninguno de nosotros nos resulta atractivo dar un ejemplo de liderazgo verdadero, comenzando por el servicio. ¿Y por qué? Porque ese mismo sentido de pertenencia, ese sentido de propiedad, ese sentido de autoridad con el cual Dios nos crea y con el cual nosotros venimos a este mundo, que desde la niñez aprendemos a tener gobierno y control sobre las cosas que nos pertenecen, ese mismo sentido se convierte en un obstáculo para que nosotros podamos desarrollar a la hora de tener autoridad o desarrollar un liderazgo, para que lo podamos desarrollar de otra forma. Entonces, solamente con la ayuda del Espíritu Santo, solamente con la unción del Espíritu de Dios, es que se puede llegar a ejercer un liderazgo, que se puede desarrollar una responsabilidad de autoridad con una unción tal que las personas que estén bajo nuestro cuidado, no digo bajo nuestro gobierno, estoy tratando de acercarme lo más posible a la palabra, las personas que estén bajo nuestro cuidado se sientan felices, se sientan a gusto, pero esas personas se sientan realmente confiados en que nosotros somos las de verdad, las personas que Dios ha llamado y establecido para poder guiarle. Pero, como digo, es difícil, es sumamente difícil que nosotros en nuestra naturaleza, el más humilde de los hombres no lo acepta, que nosotros creamos o aceptemos que el liderazgo nuestro o el ejercicio de nuestra autoridad se rebaje al servicio. Eso humanamente no se puede. El más humilde que me lo quiera decir, yo le pongo una prueba y falla. Bien, entonces, el Señor dijo, lo digo una vez más, los reyes de las naciones se enseñorean de las naciones. Escuchen, pero Jesús dijo, pero no sea así con ustedes, sino que el que quiera ser grande entre ustedes, sea como el que sirve. Y ese es el principio de poder ejercer la autoridad de manera correcta. El liderazgo tiene dos posibles formas, o quizás una mezcla, inclinado más para un lado o para otro, de ejercerse, de manifestarse y de administrarse sobre las personas. El liderazgo tiene la forma de proyectarse como una autoridad que manda, y el liderazgo tiene la forma de proyectarse como una influencia que tiene el poder de hacer que las personas reciban la visión que se establezca o la motivación a la cual se les quiera llevar por medio de una visión. Y esta visión, cuando viene por influencia, va a provocar el despertar, va a provocar el interés en aquellas personas que están bajo liderazgo. ¿Cómo se entiende esto? Ustedes recuerdan cuando Jesús llamó a sus apóstoles. ¿Cómo fue que él los llamó? Yo recuerdo cuando él llamó a Mateo. Mateo estaba sentado en el banco de los tributos y allí Mateo estaba recaudando los impuestos. Hay que saber que Mateo era como una autoridad. Mateo era un judío al servicio del Imperio Romano que recaudaba impuestos a sus semejantes. Era odiado por los judíos, pero también era como un lacayo, era como un sirviente del gobierno de Roma. Y él, que está bajo autoridad, pero que también tiene autoridad, o sea, él está bajo la autoridad del gobierno de Roma, pero está en autoridad sobre el pueblo judío, porque el pueblo judío tenía que venir a él a entregar los impuestos.
Ahora nótese esto. Cuando Jesús pasa por donde está Mateo, Jesús lo mira y le dice, sígueme. Jesús no le ordena a Mateo que Mateo le siga. Jesús le dice, sígueme. Pero este sígueme que Jesús está diciendo va envuelto en una unción. Es cuando Jesús dice, sígueme, este sígueme de Jesús está envuelto en una unción que está respaldada por un testimonio. Y ese es el gran problema que tiene el liderazgo en todos los sentidos. Que el liderazgo quiere influenciar, el liderazgo quiere desmotivar y despertar a las personas con respecto de una visión, pero carece de una unción respaldada por un testimonio. Mira, cuando tú, yo, cualquiera, trata de ejercer la autoridad, realmente, sin un testimonio, la autoridad que nosotros ejerzamos comienza a manifestarse o funcionar como un mecanismo regente dictatorial, aunque esté contemplado y aceptado por la ley. O sea, si los gobernantes ejercen autoridad sobre los pueblos y exigen duras cargas o tienen fuertes exigencias sobre los pueblos que ellos ni con un dedo la quieren tocar, donde el pueblo ve que el gobernante vive diferente a la ley que aplica, eso provoca en los gobernados, provoca rebeldía, provoca disgusto, provoca inconformidad, y la gente va a obedecer a la ley por un temor de tener que enfrentar la justicia y terminar en peor situación. ¿Qué cosa es la democracia? Hablando un poquito de política. La democracia es el libre derecho que tienen los pueblos a expresarse por medio del ejercicio de la democracia o poder del pueblo. Demo es pueblo, demografía, población, y cracia es poder. Ahora, por medio de la democracia, los pueblos tienen la oportunidad de elegir, de sustituir, de cambiar o modificar leyes por medio de referendo, por medio de enmiendas, o sea, de muchas maneras. Entonces, ese libre ejercicio que las personas tienen de aceptar a los gobiernos terrenales libre y espontáneamente, ese deseo de apoyarlo o no apoyarlo, es una facultad, es una posibilidad que poseen los pueblos para mostrar su inconformidad con los gobiernos tiranos. Entonces, reduciendo este concepto al plano personal, nosotros nos vamos a dar cuenta que las personas que estén bajo nuestro cuidado, sean nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestro negocio, en la iglesia, son personas que si nosotros ejercemos un liderazgo, si nosotros ejercemos una autoridad sobre esas personas, sobre hijos, sobre esposos, sobre iglesia, y es una autoridad que no está respaldada por la influencia de un testimonio verdadero, la gente va a estar bajo la autoridad esa hasta tanto pueda liberarse, hasta tanto pueda zafarse. Cuando las personas tienen gobiernos tiranos, los hijos, la familia, en el trabajo, las personas van a producir menos. Las iglesias que tienen pastores, que sus pastores tienen un liderazgo tiránico, esas iglesias no producen vida. Esas iglesias quizás producen hechos, resultado de un mecanismo bien regulado de control sobre las personas. Pero las personas, por su libre y espontánea voluntad, no operan bajo la unción del Espíritu de Dios y no operan bajo un flujo inspiracional que les ha llegado como resultado de ver con sus propios ojos el testimonio, el respaldo que genera una unción en quien los está liderando. Yo no sé si tú me estás entendiendo en esta forma que te estoy hablando. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando Jesús llama a Mateo y dice, Mateo, sígueme, Mateo se para y sigue a Jesús. En Jesús había una unción, en Jesús había una influencia. Y hay mucha gente que está bajo una autoridad porque no tiene a dónde ir. Y yo te quiero enseñar a ti, que eres ya pastor, que eres líder,
o que piensas liderar mañana, que tú debes de esforzarte para que el liderazgo tuyo no se manifieste en una autoridad que esté carente de una unción que esté respaldada por un testimonio claro, por un testimonio realmente que tenga power, que tenga poder. Entonces, gloria al nombre del Señor. Es así, hermano. Es así. Por eso tenemos gente que está amargada, gente que está triste, matrimonios donde la pareja o el esposo o la esposa están realmente subyugados a una tiranía, donde esa persona que es la que está ejerciendo la influencia sobre el otro, lo está sometiendo por un código moralista y legalista. Eso no tiene resultados ni en esta vida, ni tendrá resultado en la vida eterna. Si nosotros sobre nuestros hijos queremos controlarlo, queremos gobernarlo, pero el liderazgo que nosotros ejercemos sobre ellos no es un liderazgo que está sustentado, ya lo he dicho 2 o 3 veces, sobre una unción, sobre una revelación que es el resultado de un testimonio que provoca influencia. Nuestros hijos, en cuanto se hagan de alas, se van, o mientras estén cerca de nosotros, ellos van a hacer lo que nosotros les imponemos, pero cuando salgan de ahí se van a manifestar de otra forma. ¿Por qué? Porque ellos reconocen que la autoridad que nosotros tenemos es de orden y naturaleza tiránica. No es una autoridad que está respaldada con una inspiración, con una motivación, con una influencia, donde la gente se deja influenciar cuando la gente es motivada por lo que ve. Entonces, en el testimonio de Cristo, Cristo tiene un testimonio, es el Hijo de Dios. Cristo habla de tal manera que las multitudes le siguen. Cristo habla de tal manera que un grupito de hombres que fueron las primeras semillas que él sembró se han convertido en miles de millones de personas dispuestos a morir. Un grupito de hombres que dieron sus vidas, que murieron de muertes horribles. ¿Por qué? Porque fueron influenciados por un liderazgo correcto. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, yo te quiero leer, según dice la palabra de Dios, aquí en el libro, primeramente vamos a leer las notas que yo tomé esta mañana cuando el Señor, Dios me dio esta enseñanza para compartirla hoy. Desde ayer me la dio, pero generalmente ya cuando amanece, cuando el día comienza, es cuando ya la revelación viene. Entonces yo rápidamente lo que hago es que escribo en la computadora, a veces imprimo, ¿no? Cuando estoy fuera de allí de mi espacio de trabajo, y en esta hora te voy a leer lo que estuve, las notas que estuve tomando, y quiero compartirla contigo, y después vamos a leer algunas citas bíblicas. Dice: ejercer autoridad es muy fácil. Ejercer influencia, no. Porque la autoridad se ejerce desde la posición correcta o incorrecta. O sea, a ver, ejercer autoridad es muy fácil. Ejercer influencia no es tan fácil. Porque la autoridad se ejerce desde la posición correcta o incorrecta. O sea, uno que esté en autoridad, que realmente esté, por ejemplo, un policía, él está en autoridad. Bueno, si él en Cuba, por ejemplo, los policías en Cuba está en autoridad, él no tiene que ser gentil con las personas, él no tiene que ser sencillo, no tiene que tener un buen trato. Él sencillamente puede pararse ahí como una estatua, y si usted viola la ley, él sin darle consejo ni nada le pega una multa, un ticket, y ya se la puso. Ahora, pudiera ser diferente, pudiera él ser muy cortés, decirle: mire, permíteme explicarle, usted acaba de violar la ley en el Código Penal, en el artículo no sé cuánto del Código Penal de la ley, dice que usted violó, mire, le tengo que poner un ticket, y quizás usted hasta converse con esta persona y no le ponga la multa. Ahora bien, dice, la autoridad se puede ejercer de una posición correcta o incorrecta. Mientras esté bajo autoridad, la autoridad tendrá un efecto sobre la persona que esté bajo esa administración de poder. Bien, ahora, se ejerce la autoridad de la posición correcta e incorrecta. Bien, pero la influencia es la misma autoridad, es el mismo liderazgo, pero cuando se establece a través de la influencia, dice:
Pero el liderazgo que se establece o la autoridad con influencia se ejerce por medio de una inspiración que motiva a otros a seguirle porque hay en ti o en la persona algo inspirador que motiva a otros porque ven algo que genera confianza, seguridad y dirección. Este es el tipo de liderazgo que nosotros debemos tener en nuestro plano personal. Este es el tipo de liderazgo que nosotros debemos tener como cristianos y como hijos de Dios, donde en nuestro hogar es el tipo de liderazgo que debemos de tener en la sociedad. Nosotros tenemos que ser fuentes de inspiración para las personas. Si nosotros queremos tener un éxito real en esta vida y en la vida venidera, nosotros tenemos que preocuparnos por mostrar no solamente palabras. Si usted comienza a mostrar hechos, cuando usted le dice a los demás, vamos, pues estas personas irán detrás de usted. ¿Por qué? Porque usted se va a convertir en una fuente de inspiración. Usted se va a convertir en una fuente de motivación para animar a otros a seguirle. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuando se ejerce autoridad, esta puede provocar, cuando se ejerce autoridad sin testimonio, esta puede provocar rebelión si no es ejercida correctamente. La Biblia dice, para el pastor, entrando una llamada, lo siento, no puedo contestarla porque estoy ahora en vivo y no puedo interrumpir mi mensaje. Bien, esa llamadita que espere para después. Bien, ahora, para el pastor, en la primera carta, en la primera carta de Pedro, si, queridos amigos, si ven que entran llamadas y se hacen pausas así, no problem, yo rechazo las llamadas, no puedo recibir llamadas ahora. Bien, en la primera carta a Pedro, capítulo 5, versos del 2 al 3, literalmente dice: por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. Mira cómo Dios quiere que ejerzamos el liderazgo. No por la avaricia del dinero. Eso le está cayendo a muchos de una manera terrible, ¿eh? A la gente, cuando hay mucho que si no es con plata no sirven a Dios. Bien. Sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Bendición y vida eterna. Me están escribiendo aquí, vamos a pasar para acá. No podemos responder ahora. Bien. Ahora, el apóstol Pedro está diciendo para los pastores: ustedes miren bien sobre la grey, sobre el rebaño que Dios los ha puesto, para que no sirvan como teniendo señorío sobre los demás, para que no ejerzan el liderazgo o desarrollen la autoridad en la iglesia por amor al dinero, para que lo hagan como ejemplo de los demás. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo: pastores, el liderazgo en la iglesia debe de ejercerse por medio de una inspiración que se va a generar en el corazón y que va a desarrollar una pasión desinteresada, donde esa inspiración con esa pasión los va a llevar a ustedes a ser ejemplo, y las personas motivados por el ejemplo van a ser influenciados, y entonces ustedes van a poder conducir la grey a donde quiera que ustedes se propongan que la grey llegue. En otras palabras, si tú me estás diciendo a mí que yo debo de ofrendar, que yo debo de diezmar, si tú me estás diciendo a mí que yo debo de salir a ganar almas, si tú me estás diciendo a mí que yo debo de ayunar, que debo de ser fiel al Señor,
pero el testimonio que yo veo en ti no me inspira, si el testimonio, el comportamiento que yo veo en ti no me motiva, yo me voy a encontrar como se encontraban los judíos cuando estaban bajo el liderazgo de los hebreos, de los fariseos, que el Señor les dijo: los fariseos los obligan a ustedes a llevar cargas muy pesadas, pero ellos ni con un dedito la quieren tocar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que el apóstol Pedro está dando este consejo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ejercer un liderazgo que tenga una verdadera influencia. Entonces, pero no solamente en el plano eclesiástico, en el plano personal. Si tú quieres que tus hijos, escucha, hay un dicho en mi país que dice: haz lo que yo te digo y no hagas lo que yo hago. Ese es lo mismo que Jesús dijo, ¿no? Los fariseos te mandan pero no hacen. Entonces, si tú eres la persona que tú tienes un mal comportamiento en tu casa, que tú no tienes un testimonio de verdad, de consagración, si tú tienes una vida desordenada y tú quieres motivar a tus hijos para que tus hijos sean cristianos, lo más probable es que ellos no lo sean. Porque el modelo de cristianismo que están viendo es la hipocresía que tú le estás vendiendo a ellos. Para ellos el modelo de cristianismo real va a ser lo que ellos vean en ti. Y así en todas las áreas de nuestras vidas. Si nosotros queremos si no nos importa lo que piense Dios, pues hagámoslo como nos dé la gana. Pero si tú quieres ser aprobado por Dios y tú quieres tener un liderazgo que cuando tú te mueras, que pases al otro lado, haya sido un liderazgo de éxito, que el Señor te diga: ven mi buen siervo, gózate conmigo, porque hiciste el modelo de liderazgo que yo mostré y diseñé, entonces tú vas a ser bendecido. Hay muchos líderes aquí en la tierra, en la iglesia y fuera de la iglesia, que cuando lleguen al cielo no tienen nada. ¿Por qué no tienen nada? Porque no ejercieron el liderazgo con la influencia que el Señor demanda y establece en la Biblia que se haga, sino lo establecieron sobre su orgullo. Por eso yo decía al principio que para ningún ser humano es fácil poder ejercer un liderazgo como Jesús mandó. Jesús dijo: si yo siendo Dios y siendo maestro le lavo a ustedes los pies, ¡ay, santo Jehová! He venido entre ustedes como el que sirve. Por eso fue que los apóstoles estuvieron dispuestos a morir por Cristo, porque Cristo era un verdadero modelo de un liderazgo real. Ahora, dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, del 4 al 5, dice: para el obispo, verso 4, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda autoridad. Verso 5, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? No poner en el ministerio a un recién convertido, dice, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Lleno de orgullo, inflado por el orgullo, una persona que no está preparada para liderazgo, que la pongan a liderar y cometa toda esta serie de errores, porque el apóstol Pablo consideraba en su tiempo que para poder llegar a ser un ministro, para poder llegar a ser un verdadero líder, había que estar probado y demostrado. Entonces, el apóstol está diciendo que el líder gobierne su casa para que pueda cuidar. Date cuenta de estas dos palabras. La palabra gobierno indica tener autoridad, gobernar, influenciar, tener autoridad en su casa. Pero cuando dice referente a la iglesia, no dice gobernar la iglesia. Dice el que no gobierna bien su casa, ¿cómo podrá cuidar? El término cuidar en el idioma original griego hace alusión a una nodriza. Una nodriza es una mujer, bueno, no sé si habrán nodrizos, pero una nodriza es una mujer que se encarga de dar maternidad a unos niños. Vamos a suponer que mi esposa trabaja, yo trabajo y tengo una nodriza que me cuida a los niños. Bien, el concepto que el apóstol está diciendo es que el que no ejerce influencia de liderazgo correcto sobre su casa, no podrá cuidar a la iglesia de Dios de manera correcta, con un liderazgo que tenga el poder de influenciar a las personas. Entonces aquí ustedes están viendo que realmente lo que estoy diciendo es así. Desde el plano personal, desde el plano mío, a nivel personal, si yo no tengo una correcta administración de gobierno sobre mi persona y sobre mi familia,
no estoy apto para poder ejercer ese gobierno sobre la iglesia, en el sentido de si estoy ocupando algún cargo en el liderazgo. Bien. Entonces, dice, una autoridad genuina de parte de Dios será ejercida con la capacidad de influenciar a otros y motivarlos a recibir una visión determinada para lograr un fin específico. Es lo que te decía. Los apóstoles estuvieron dispuestos a morir por Cristo, por el tipo de liderazgo que Cristo tenía. Era un liderazgo basado en el testimonio, en la influencia. Yo sé que muchos pastores se sienten molestos con esto, y más si sus ovejas están viendo el video, porque entonces dice, pero este me está poniendo a mí ahora como para que los hermanos anden como con una cacería de bruja conmigo y me estén analizando todo el tiempo, y si ven fallas en mí, pues se desanimen. ¿Quiere que te diga una cosa? Si no haces el liderazgo como Dios manda, y en este caso como yo te lo estoy compartiendo, no eres digno de ser pastor, no eres digno de ser apóstol, no eres digno de ser nada. ¿Sabes por qué no eres digno? ¿Sabes por qué? Porque estás centrando tu liderazgo en tu orgullo. Estás centrando tu liderazgo en el yo creo. Y tú no eres nada. Tú eres un hombre o eres una mujer. Y que tienes que someterte al Espíritu de Dios. Y tener un testimonio claro. Y fíjate, yo tengo la libertad de decir lo que yo quiera. Yo puedo decir ahora mismo, todo el que tenga un pastor que no sea ejemplo verdadero, váyase de ahí. Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque estaría atentando contra la armonía y contra la iglesia de Cristo. A quien te estoy hablando es a ti, que eres ministro igual que yo. Y yo te estoy diciendo algo. De lo que te estoy hablando, no soy perfecto, ni lo he alcanzado ya, como dijo Pablo, a manera de plenitud. Pero me estoy esforzando y estoy entendiendo que si yo quiero tener éxito en la crianza de mis hijos y quiero tener éxito en el ministerio, tiene que provocarse en mi persona un nivel de consagración más profundo, donde yo quede una dependencia total de Dios, de manera que cuando yo hable, yo diga, vamos por aquí, las personas sin pensarlo dos veces digan, vamos, vale la pena ir detrás de ese hombre, porque ese hombre está influenciado, está motivado por un liderazgo que ha venido de parte de Dios con una visión para conducirnos a un propósito. Y por eso fue que los apóstoles estuvieron dispuestos a morir por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo les dijo, yo soy maestro y yo soy señor y yo le lavo a ustedes los pies. Y le estoy dando un ejemplo de cómo debe ser el liderazgo. Por eso es que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y los otros apóstoles, cuando iban a poner a alguien en el ministerio, no podía ser una persona, no, ya en el ministerio, no podía ser así. Y por eso tenemos tantos desastres en la iglesia. Hay gente que va, siente deseo de pastorear, va a la universidad, saca un título de teología y se va para cualquier lado, reúne 4 personas, se pone ahí y empieza a pastorear. Eso no es así, amado. Tú tienes que ser llamado por Dios. Tú tienes que estudiar teología, tú tienes que prepararte, tú tienes que capacitarte. Pero si de verdad tú quieres tener éxito, porque mira, te voy a decir una cosa. Yo sé que hay pastores que tienen iglesias grandes, que cuando lleguen al cielo no son pastores. Cristo le va a decir, yo nunca te puse como pastor. No, pero yo lo hice, pero yo no te mandé. Por eso es que el llamado al servicio de Dios es tan delicado. Es una cosa que hay que ser llamado por Dios. Y cualquiera me dirá, no, tiene llamado porque tiene gente. Tú tienes menos personas que los testigos de Jehová. Y tienes menos personas que los católicos. Quiere decir que el hombre, desde su orgullo, influenciado por el diablo, puede asumir un liderazgo y tratar de tener una iglesia, no sé, y cuando se muera, si acaso se salva, la Biblia lo dice, la obra de cada cual será sometida al fuego. Entonces, es mejor que Dios te llame, que tú tengas paciencia, que Dios te llame y que tú ejerzas un liderazgo sobre la iglesia en una influencia de poder, y no que tú te motives por tu propio orgullo y por tu propio ego a tener un liderazgo, a estar mandando sobre la gente para no trabajar, tener dinero, estar cómodo ahí sentado en un asientón y decir, yo soy un siervo de Dios. Mira, quiero te digo una cosa, más del 50% de todos los que están pastoreando no son pastores. No son pastores, son mandamás. Bien, bueno, si no te gusta y eres pastor, no sé lo que vas a hacer. Ora a Dios para que Dios te cambie. Entonces, una autoridad genuina, bueno, digo, si no te gusta porque eres un pastor soberbio, sé humilde, cambia, sé un ejemplo y transfórmate. Si vas a seguir endurecido, allá tú con Dios. Entonces, una autoridad genuina de parte de Dios será ejercida con la capacidad de influenciar a otros y motivarlos a recibir una visión determinada para lograr un fin específico.
La cuestión difícil de ejercer influencia sobre otros está en el testimonio personal. Ahí es donde nosotros fallamos. ¿Cómo puedo ejercer influencia sobre otras personas si no tengo un buen testimonio? O si no mejoro mi testimonio. Entonces, hay que trabajar en el testimonio personal para poder ejercer algo mejor que la autoridad. Ya te digo, para ejercer autoridad no hace falta testimonio. Lo que hace falta es tener la espada en la mano, como un policía. El policía tiene la autoridad. Te llevaste una luz roja, el policía no te va a tratar bien, mira ciudadano, toma el ticket ya, fuera y págalo. Entonces, ese ejerce autoridad. ¿Correcto o incorrecto? Ejerce autoridad. Pero el liderazgo para el Señor no debe ser así. Por eso Pablo dice, yo como un ejemplo me mostré en todo. Me mostré humilde, me mostré trabajador, con mis propias manos. Yo buscaba mi propio sustento. Me mostré como un ejemplo, dice él, en Apolos y en mí. Bien. La cuestión difícil de ejercer influencia sobre otros está en el testimonio personal. Si usted dice, hagan lo que yo hago, hagan lo que yo les digo, pero no lo que yo hago, usted será hipócrita, porque terminará poniendo grandes cargas sobre otros que usted ni con un dedo las querrá tocar. Eso es un farisaísmo. El ejemplo ahí está en el verdadero liderazgo. Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de espíritu. Y Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Cuál fue el resultado? Dice, los discípulos estuvieron dispuestos a morir de muertes horribles, tan solo influenciados por la vida y obra del Nazareno, porque él fue un testimonio viviente, un verdadero ejemplo. Cuando ejerces autoridad correcta, serás un ejemplo a seguir. Como padres, no podemos impedir a nuestros hijos que hagan lo que nosotros no hacemos. O sea, como padres, como padres no podemos pedir a nuestros hijos que hagan lo que nosotros no cumplimos. Si es que queremos tener un liderazgo exitoso para nosotros y para el Señor. Como esposos, tampoco impongamos autoridad rígida, porque esto es impotencia. ¿Tú sabes lo que es imponer autoridad rígida en el matrimonio? Es impotencia. Cuando tú le quitas a tu pareja la voz y el voto, sea el hombre a la mujer o la mujer al hombre, es porque tú eres impotente. Es porque no te sientes seguro. Es porque tienes miedo. Porque todos nosotros nacimos en libertad. Entonces, si tú a tu esposa no le das la libertad que ella necesita, si tú a tu esposa la tienes bajo presión todo el tiempo, es porque tú eres un individuo lleno de miedos. Y lo más probable es que lo que tú temes te ocurra. Y mujer, si tú tienes a tu esposo bajo un control, si tú no lo dejas respirar, si tú lo persigues todo el tiempo y tú no lo influencias a que él se enamore de ti por tu buen testimonio como esposa del hogar, como mujer sabia que edifica su casa, y tú tratas de amenazar, no, porque dice la Biblia, porque dice Dios que el adulterio, que la fornicación, pero tú no tienes un testimonio que lo inspire y que lo motive, al final lo vas a perder. ¿Sabe por qué? Porque mujer, tú puedes influenciar con un liderazgo en tu casa que tu esposo, después de Dios, te vea a ti. Dirá, después de Dios está mi mujer. Más nada que eso. ¿Por qué? Porque mi esposa es una fuente de inspiración. Pero si tú mantienes a tu esposo con la vara de la Biblia, pero tú no le das amor, tú no lo atiendes, tú no le haces sus cosas a tiempo, tú no le respetas, tú no le obedeces, tú no estás sujeta en el amor como Dios manda y no eres un ejemplo de tu casa, tu liderazgo como mujer está fracasado. Bien, debemos ser un ejemplo. No impongamos a nuestras iglesias, no nos impongamos a nuestras iglesias como pastores a quienes hay que obedecer si no somos capaces de cumplir lo que enseñamos y predicamos. Gobernantes, a los gobernantes, no impongan leyes a los pueblos que ustedes mismos no son capaces de cumplir. ¿Por qué? Porque no se convierte el gobernante, cuando el gobernante establece una ley y no la cumple, se convierte en un hipócrita y correrá la misma suerte. Bueno, el gobernante de hecho es del mundo, ¿no? Bueno, si es cristiano, correrá la misma suerte
que corrieron todos aquellos a quienes Jesús sentenció por poner duras cargas sobre los pueblos y ellos ni con un dedo quererlas tocar. Mi consejo para mí, que esta enseñanza me ha venido a ser como un refrigerio, ha venido a recordarme. Mi enseñanza es, Pastor Wilbur Nash, si usted quiere tener éxito en el ministerio, usted debe demostrarse como un ejemplo de la grey. Nunca exijas lo que no eres capaz de cumplir tú mismo. Y en cuanto te sea posible, en todo lo que tú puedas, trata de que en todo lo que traces, dar el primer paso tú y moverte hacia adelante para que los demás se sientan inspirados por un liderazgo que provoca influencia, que provoca enamoramiento sobre los que estén bajo tu cuidado y te obedecerán, te seguirá a donde quiera que vaya. Pero ese mismo consejo me lo doy yo mismo al matrimonio. Wilbur Nash, en el matrimonio para con los hijos, trata de ser un ejemplo, que hables más con tu comportamiento que con tus palabras. Y tus hijos y tu esposa te seguirán. Ya me aconsejé yo, ahora te aconsejo a ti. Apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, gobernante, presidente, dueño de negocio, sea quien seas tú. Escucha lo que te voy a decir. Si el testimonio tuyo no es el arma o es la regla inspiradora para que las personas te sigan, podrás ser un tirano, pero un líder no vas a ser. Hello. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de las naciones, mas no sea así con ustedes. Bendición y vida eterna. Soy tu amigo y pastor Wilbur Nash. Te deseo lo mejor del mundo. Déjame tomar agua. Te deseo que la paz del Señor Jesucristo te lleve de prosperidad, en ascenso en todas las esferas de tu vida, y que te preocupes por ser un testimonio viviente en tu trabajo, en tu hogar para con tus hijos y tu esposo, tu familia, en la sociedad, que te proponga ser una inspiración, y en la iglesia. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, trata de mantener el mejor testimonio que tú puedas. Y la parte que no puedas, pídesela a Dios y Dios te perfeccionará. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, yo soy tu amigo y pastor Wilbur Anachi González. Te deseo todo el bien, toda la prosperidad que tú necesitas para continuar tu camino. Y recuerda, para ejercer un liderazgo exitoso, debe ser a través de la influencia, de la visión, que te va a despertar una pasión y te va a llevar a ser un ejemplo para que los demás te sigan. Bendición y vida eterna. Ahí nos vemos.